y con los seres humanos. Nosotros, llevados por nuestros instintos, solo causamos problemas para nosotros y creamos una situación difícil para Dios. Entonces Dios, que nos ama, estableció su ley para protegernos, para mostrarnos el camino seguro, para evitarnos muchos dolores y sufrimientos. La ley es un cerco protector para el ser humano. Eso es lo que afirma San Pablo en Romanos 7, capítulo 7, versículos 7, 12 y 13. Mira, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Observa el raciocinio de Pablo. Él dice que la ley no es pecado. No hay problema alguno con la ley. La ley es santa, justa, buena. Nos fue dada para enseñarnos lo que es el pecado. Te explico. Vamos a imaginar que tu hijo de 4 años no sabe lo que es un generador eléctrico. Nunca lo vio. No sabe que es peligroso y puede matar cuando está funcionando. Entonces tú le explicas y colocas un cartel. No jugar en este lado. Tú has visto muchas veces este tipo de aviso. Las personas inclusive colocan una calavera para decir que existe peligro de muerte. Bueno, esa es la ley. No. El hombre natural no sabe, por ejemplo, que la codicia destruye al codicioso. La codicia es como el ácido que va destruyendo el depósito donde está guardado. La codicia es mala. Por eso, entonces Dios, que ama al ser humano y desea que sea feliz, le coloca una ley. No codiciarás. Ahora, Pablo dice, yo no sabría que la codicia es pecado si no fuese porque la ley dice, no codiciarás. Está claro. El problema es que el ser humano, después de la entrada del pecado, siente una repulsión natural por la ley, por todo lo que es ley, porque carga la naturaleza pecaminosa. El ser humano no quiere saber nada con la ley, la detesta, la considera enemiga, porque la ley le está mostrando constantemente la realidad de las cosas. Esa repulsión se expresa muchas veces bajo el ropaje del miedo. Por eso en el monte Sinaí, cuando Dios le dijo o le dio la ley al pueblo de Israel, el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés, no queremos que nos hable el Señor, dile que todo lo que tenga para decirnos te lo diga a ti y después tú nos lo dices a nosotros. Desde aquel día, el ser humano natural ha tratado siempre de huir de la ley, de negar el valor de la ley, de hacer cualquier cosa para librarse de la ley, porque la encara como un instrumento de opresión y no como una expresión del amor protector de Dios. Por otro lado, muchos cristianos, en su afán de predicar el evangelio que nos redime del pecado, predican un evangelio extraño que nos redime de la ley. Ellos consideran que siendo que Cristo murió en la cruz, ya no necesitamos guardar la ley, porque Cristo nos libró de ella. Pero no entienden que Jesús nos libró del pecado, no de la ley, que la ley es simplemente un marco protector para que el pecador no se siga destruyendo, no se siga hiriendo con los espinos del pecado que encuentra en su camino. Vamos ahora a la segunda parte de la lección. Aquí vamos a hablar de la ley antes del Sinaí. Mira, existen muchos cristianos sinceros que creen que la ley fue dada exclusivamente para el pueblo de Israel en el Sinaí, y que al venir Jesús y morir en la cruz, pues crucificó también a la ley, y en consecuencia ya no tenemos necesidad de guardar la ley. Estas personas también creen que la salvación en el Nuevo Testamento es por la gracia de Jesús, y que la salvación en el Antiguo Testamento era por la obediencia a la ley.
Esta manera de pensar no tiene ningún fundamento bíblico. Porque, querido, la salvación nunca fue por causa de la obediencia de la ley. Nunca, ni hoy, ni en el Antiguo Testamento, ni nunca. La salvación siempre fue únicamente por la gracia de Jesús, simbolizada en la sangre del Cordero. Así fue desde el Edén, donde un cordero fue sacrificado para resolver el problema de la desnudez humana. Así fue también en el pueblo de Israel, que sacrificaba diariamente un cordero, y llegando al Nuevo Testamento, donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado en la cruz. La salvación siempre fue por la gracia. Pero el hecho de que la salvación siempre fue por la gracia no quiere decir que la ley no existiese siempre. La ley existía en el cielo. Existió desde el Edén hasta el Sinaí, desde el Sinaí hasta la cruz, desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo, y continuará existiendo por la eternidad. ¿Por qué? Por una simple razón. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Y el día que la ley dejara de existir, pues sería porque Dios también dejó de existir. Si el pecado es la transgresión de la ley, como afirma Juan, es lógico que hubiera ley antes de la creación. Si no, ¿cómo es que Lucifer pecó? Y si no había ley en el jardín del Edén, ¿cómo es que Adán pecó? En la Biblia encontramos abundantes evidencias de que la ley existía antes del Sinaí. ¿Qué letra tenía esa ley? No sabemos. Evidentemente, no era la letra del Decálogo, pero los principios eran los mismos. Sino, ¿cómo sabía Caín, por ejemplo, que había pecado al matar a su hermano Abel? ¿Por qué corrió? ¿Por qué se escondió? ¿Por qué Dios reprobó la actitud de Abraham al mentir delante del rey de Egipto y casi llevar al adulterio a su esposa Sara con el rey? Si no había adulterio, si el adulterio no era pecado en esos tiempos. Un texto que nos da a entender que los principios de la ley existían antes del Sinaí es Job 24. Mira, Job 24, 14 y 15. Tú sabes que el libro de Job fue el primer libro escrito de la Biblia, mucho tiempo antes del libro de Génesis. Y mira lo que decía Job. Al amanecer se levanta el asesino y el que mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. La noche está aguardando el ojo del adulterio, del que dice, no me verá nadie, y esconde su rostro. Date cuenta que aquí Job menciona el asesinato, el robo y el adulterio como actos pecaminosos. ¿Cómo? Si todavía no existía el Sinaí, la ley del Sinaí. Otro argumento más te voy a presentar ahora. Dios, hablando a Isaac sobre su padre, dice en Génesis 26, capítulo 26, versículos 4 y 5, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué preceptos, qué estatutos, qué leyes guardó Abraham si no existía ley? Está claro pues que existía ley antes del Sinaí. Vamos ahora a la tercera parte de la lección. El asunto aquí es el sábado antes del Sinaí. ¿Es el sábado un día de reposo solo para los judíos? ¿Fue el sábado establecido en el Sinaí? Para eso, mira, tenemos que ir al relato de la creación. No vamos a leer el texto por falta de tiempo, pero Génesis 2, 1 al 3, dice que Dios hizo 3 cosas el sábado. Reposó, lo bendijo y lo santificó. Ahora, si Dios descansó el sábado, con toda seguridad no fue porque estaba cansado, porque Dios no se cansa ni se fatiga. Seguramente quería enseñarnos algo. En segundo lugar, si Dios bendice algo, debemos tener mucho cuidado en la manera como tratamos las cosas benditas. Pero Dios también santificó al sábado. Y si Dios santificó
al sábado, algo debemos tener mucho cuidado respecto de lo que es santo. Bueno, cuando Dios santificó el sábado en el jardín del Edén, no existía pueblo judío. Por lo tanto, el sábado no puede haber sido dado para los judíos. Este es el primer argumento de la existencia del sábado antes del Sinaí. El segundo es lo que está registrado en en Éxodo 5:5. Mira, dijo también el faraón: ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. Esto que acabo de leer, dijo faraón cuando Moisés y Aarón le pidieron que dejase ir al pueblo de Israel. La expresión que faraón usó, queréis apartarlo de sus tareas, en hebreo es Shabbat, queréis Shabbat, reposo. La misma expresión que se usa para referirse al sábado. Faraón estaba diciendo, queréis Shabbatearlos, o sea, queréis hacerlos reposar en el sábado. Pero el pueblo todavía no había llegado al Sinaí. Entonces, ¿cómo es que ya guardaron el sábado? Un tercer argumento es el incidente del maná. Está registrado en el capítulo 16 de Éxodo. Faltan todavía 4 capítulos para llegar al Sinaí. Y sin embargo, cuando el pueblo sale a recoger maná el sábado, Dios los reprocha por su incredulidad y desobediencia. Finalmente, un cuarto argumento. Al darles el mandamiento escrito del sábado en Éxodo 28, Dios dice, voy a leer, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué dice acuérdate? Ahora, tú solo te puedes acordar de lo que ya sabías. Y Dios dijo, acuérdate del sábado. Es porque, aunque el decálogo todavía no había sido dado, el pueblo ya tenía y ya sabía la verdad del sábado desde el jardín del Edén. En la cuarta parte de la lección veremos el papel de la ley en el periodo de los profetas. Aquí no tenemos problemas para probar la existencia de la ley. El problema durante este periodo es todo lo contrario. Era el aparente amor exagerado del pueblo de Israel hacia la ley. Un amor que a veces les hacía olvidar del propio Dios y concentrarse solo en la ley. Esto confunde a mucha gente, pero tal vez podamos explicar ese amor exagerado del pueblo de Israel hacia la ley si entendemos el contexto de la historia. Para los israelitas, la ley no era solo el decálogo de los 10 mandamientos. La ley era toda la enseñanza bíblica. Y recuerda que en aquel tiempo la enseñanza bíblica estaba contenida en los 5 libros de Moisés que ellos llamaban de Torah. Ahora, ¿cuál era el centro del mensaje del Torah? Increíble como parezca, el centro del mensaje del Torah era la salvación por la fe.
sacrificar todos los días un cordero, el pueblo de Dios manifestaba su fe en la gracia redentora. Los 5 libros del Pentateuco registraban detalles de cómo debería ser el ceremonial del sacrificio y del santuario. Y en cada detalle del santuario estaba presente el mensaje de la salvación por la gracia de Cristo. Si hay algo claro en el Torá, es que la salvación no es por la obediencia a la ley, sino únicamente por la gracia de Cristo. Los judíos amaban tanto el simbolismo del mensaje de la gracia que se olvidaron del Señor de la gracia. Y si ese peligro corrió, ellos cayeron en ese peligro, nosotros también corremos el peligro. ¿Sí o no? Corremos el riesgo de amar tanto la verdad que nos olvidamos del Señor de la verdad. Llegamos ahora a la última parte de la lección hablando una vez más de la función de la ley. Mira, querido, la ley no salva. La obediencia a la ley no te gana un punto en favor de la salvación. Somos un pueblo redimido por gracia y solo por gracia. La única participación humana es aceptar o rechazar en el proceso de la salvación. Pero nadie puede trabajar en favor de su salvación porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue una obra suficiente y completa. Pero eso no significa que la ley ya no sirva o que ella dejó de existir. La ley continúa existiendo con la función que siempre tuvo. ¿Cuál función? Mostrar nuestra realidad pecaminosa y llevarnos a Jesús. El espejo es el mejor símbolo de la ley. El espejo te muestra las manchas de tu rostro, pero serías muy tonto si intentas lavarte el rostro sucio con el espejo, porque esa